para la mesa de diálogo. Y antes de que se sumen los otros compañeros, la saludo para preguntarle de un par de temas. Veo llegar al maestro Horacio Franco. Daniel Cabrera, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Vicente, ¿cómo está? Me encanta estar aquí contigo, con tu bella y hermosísima audiencia, a quienes mando un besotote y les pido que nos regalen su like, que miren que no les cuesta nada, no se te borra la huella digital, créanme. Y la verdad es que nos ayudaría muchísimo sin censura, porque saben que está difícil ahí con el algoritmo y con la oposición. Así es que un like y un compartir nos vendría muy bien, ¿verdad, Vicente? Así es, querida Daniel Cabrera, gracias por acompañarnos. También saludo al querido Horacio Franco. Ya llegó Horacio Franco. Buenas tardes, maestro, el mejor flautista de México. Dice Mi, presente en Sin Censura. ¿Cómo mis, te va, queri- maestro? mis queridos, muy buenas tardes, qué gusto, qué placer y qué siempre un honor estar aquí con ustedes y con el público maravilloso. Oigan, a ver, déjenme iniciar con este tema porque todo parece indicar que le han bloqueado la cuenta de Twitter a Ricardo Salinas Pliego, para que vean que no hay distingos, dicen en Twitter. Yo creo que sí hay preferencias, pero Ricardo Salinas Pliego despotrica y hace berrinche tras bloqueo en Twitter por abuso y acoso. Ricardo Salinas Pliego dio a conocer que Twitter suspendió su cuenta tras hablar en contra de sus detractores. Como consecuencia, utilizará otras redes sociales para atacarlos. El presidente de TV Azteca, de Electra, de Grupo Salinas, de Banco Azteca, el empresario Ricardo Salinas Pliego, informó que el soporte de Twitter le bloqueó su cuenta por infringir las normas de la red social e incitar al acoso. Recientemente le informé que Salinas Pliego dio positivo a COVID-19 y los usuarios de redes sociales se le fueron encima tras recordarle que acababa de regresar de un viaje a Las Vegas, Nevada, y estuvo sin cubrebocas. Ahora, a través de su cuenta de Instagram, el dueño del Grupo Salinas publicó una captura de pantalla para explicar su ausencia en Twitter. Pues nunca me imaginé que lo tomaba tan a pecho un hombre de tantos miles de millones de dólares, y que se siente muy a la Donald Trump, se siente menospreciado, se siente lastimado en su ego. Pues vaya personaje que anda despotricando contra hasta las familias de algunas personas que lo señalan en redes sociales, Daniel. Pues está tremenda esta situación. La verdad es que yo no entiendo qué está sucediendo. Ya como tú bien dices, a la Trump, digo, ya Donald Trump sacó su propia aplicación, ¿no? Truth, por lo mismo, porque Twitter pues no le deja tener ahí su cuenta en Twitter. Y vemos que aquí hay una, pues parece una guerra, ¿no? Entre empresarios, el dinero, como siempre, es lo que manda, pero cuando este tipo de personas se acostumbran siempre a dar órdenes, siempre estar desde este punto arriba, viendo desde arriba abajo, pues es muy difícil aceptar un no como respuesta, es muy difícil que puedan aceptar este tipo de situaciones como la que está él viviendo. Yo realmente no sé si sea real esto, porque de verdad es que ya no sabes ni qué creer, pero un no definitivamente no lo puede recibir. Ahora, yo no sé si tenga que ver, y digo, recordemos que él quería que sus trabajadores trabajaran sí o sí, estuvieran con enfermos o no. Cuando él empezó a ver esos números en rojo, bueno, para él en rojo, para nosotros sería así como estaríamos como locos brincando de alegría, ¿verdad? Con sus números en rojo, pero pues él no le importaba eso y él quería que sus trabajadores ya se pusieran a trabajar, que no cerraran los bancos, que no cerraran nada, porque pues él quería ver sus ganancias y bueno, ya está viviendo un poquito esta situación que la verdad que no es ningún juego y pues vamos a ver qué sucede. A mí me gustaría esperar y ver qué empieza a suceder con todo esto, porque tú sabes que han habido guerras, hay guerras entre medios informativos, hay guerras entre empresarios, y bueno, esta es la historia que vemos todos los días, y bueno, pues a ver qué tal pinta, pero pues de que está, es un, ahora sí que es ¿cómo se dice? Una de cal por las que van de arena, pues así es, no sé cómo lo veas tú. Así es, y le agradezco a los colegas de Regeneración MX que le den seguimiento al caso, pero le voy a poner
otra cosita a este tema sobre la mesa de Ricardo Salinas Pliego. ¿Será que a través de Instagram podría responder algo sobre lo que ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Escuchen bien, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que Electra pague al SAT 2,636 millones de pesos que debe desde el 2006. Grupo Electra debe pagar 2,636 millones de pesos de un crédito fiscal derivado de deducciones ilegales en el impuesto sobre la renta aplicadas en la declaración del ejercicio de 2006 por la fusión de dos de sus empresas, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El SAT ha estado luchando contra Grupo Electra del empresario Ricardo Salinas Pliego en los tribunales durante más de una década, y si bien este es solo uno de los 8 casos que existen contra la empresa, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría afectar todas las demás demandas. Hoy la segunda sala de la Corte desechó el último recurso a la cadena de tiendas, confirmando sentencias previas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de un tribunal colegiado de circuito. En la revisión del amparo, la Suprema resolvió con 3 votos a favor y 2 en contra que la revisión interpuesta por Grupo Electra era improcedente, por lo que el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego tendrá que pagar al Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Pues no es un muy buen día, que digamos, para Ricardo Salinas Pliego, que lo tumban de Twitter y le van a tumbar 2,636 millones de pesos que nos debe a todos los mexicanos y mexicanas desde el 2006, querido maestro Horacio Franco. Mira, eso es como quitarle un pelo a un gato, dijéramos, ¿no? A él le valdrá gorro ese dinero. Le dolerá tantito, obviamente, si es avaricioso, ¿no? Si le importa cada centavo. Que parece que sí, porque a mí me decepcionó mucho cuando hizo trabajar, como decía Daniel hace un rato, ¿no? Hizo trabajar a los empleados y de hecho dos padres, los dos padres, padre y madre de una querida amiga mía, muy cercana, murieron por eso, porque esta mujer, la hermana, trabajaba en Electra en 2020 fue, o 21, no, sí fue en 21, el año pasado, y fueron a trabajar, los obligó a ir a trabajar, la obligó a ir a trabajar a la hermana y contagió a los papás y murieron. Entonces, cuando tú tienes este tipo de casos, cuando tú tienes algún caso cerca, sí te empiezas a enojar, ¿no? O sea, empiezas a decir, bueno, ¿por qué pareciera ser que el dinero es lo más importante para él, ¿no? Y yo creo que el dinero, y ahora sí que con todo el respeto que me merece, yo le diría que no se empodere en su dinero para poder hacer lo que hace con sus empleados y tampoco en Twitter, ¿no? Para poder denostar. Yo creo que ese trompazo que dio, que tú bien dices, que bien señalas y que se me hace realmente algo así que pretende, no sé con qué fines, si quiere ser político, si se quiere hacer político, bueno, pues que se haga político, ¿no? A pulso, como hay tantos que se han hecho a pulso, ¿no? Sabiendo las circunstancias de cómo vive la gente, sabiendo las circunstancias, no la Ricardo Anaya, obviamente, sino a Andrés Manuel, directa y honestamente al Andrés Manuel, ¿no? Que se vaya a las comunidades, que entienda las necesidades de la gente y que sepa que tiene él el privilegio, que tuvo el privilegio de haber heredado un emporio que fue Salinas y Rocha, ¿no? Y que después se hizo el empresario que se hizo, ¿no? Que se lo ganó a pulso por su trabajo, me parece bien. Si no, obviamente, shame on him, pero bueno, si se lo ganó a pulso bien o no, no conozco bien la historia personal de Salinas Pliego, pero conozco bien una determinada sensibilidad por las artes y por la cultura cuando hizo las orquestas de Esperanza Azteca, que también se valió mucho obviamente, de hacerle manita de porco a los gobernadores para que aportaran para las orquestas, para que les diera él el prestigio de la difusión de TV Azteca, pero no importa eso, o sea, cada quien hace las cosas en un ganar-ganar, ¿no? Yo creo que él es un empresario neto de ganar-ganar. Pero yo creo que con estas declaraciones en Twitter pierde, o sea, con todo esto que hace, usando el lenguaje que usa, denostando tanto al Chapucero como a Samuel Levy, no me acuerdo quién más no está en Twitter, poniéndose a pelear como estas figuras públicas ramplonas, no, baratas.
él no, él podría no serlo y podría tener mucho más el respeto si quiere ser político, ¿no? Y si quiere ser un empresario que va a ser político y que además es consejero de la presidencia. Hombre, cuando eres consejero de la presidencia y eres un empresario de tales dimensiones y tienes un emporio tan grande como TV Azteca y como Electra, etcétera, etcétera, pues tienes que cuidar muchísimo tu imagen y tus modales. Y yo creo que ahí Salinas Pliego, lo único que se siente psicológicamente hablando, y lo digo con toda honestidad y con todo lo que sé de psicología, que es bastante, porque digo, llevo años trabajando como profesor y como pedagogo, es que se siente empoderado en su fortuna, ¿no? Nada más como se sintió Trump. Y cuando Trump se ve desnudo como presidente, haciéndose ver que era un idiota y haciéndonos ver a toda la humanidad que es un verdadero imbécil, porque eso es Trump, ¿no? Pues obviamente, por muy listo que seas, lo listo listo no quiere decir inteligente, listo no quiere decir preparado, son gente lista, sí, pero yo creo que Salinas Pliego es un poco más inteligente que Trump. Yo creo que, pero ahí, psicológicamente hablando, se escuda en todos sus miles de millones para poder hacer lo que quiera. Y creo que no está bien. Cuando eres una persona de tal, dijéramos con tal perfil, nada más lo digo así. Plantear este tema, déjenme plantear este tema y espero que llegue a Lina Duarte, nuestra corresponsal, nuestra reina de Xochimilco, para que también le entre a este diálogo. Esto, amigos, amigas, grábenme muchachos, esto es una gran noticia, lo que le voy a compartir. Es una victoria incluso para los que consideramos que las cosas tienen que cambiar en los medios de comunicación en México y creo que con poquito, mucho hemos aportado desde nuestras trincheras. Por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los programas de radio y televisión deberán distinguir entre información y opinión. Ojo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció hoy que los programas de radio y televisión ahora deberán distinguir entre información y opinión luego de declarar inconstitucional una reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y es que por unanimidad, la primera sala de la Corte amparó al Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos y estableció que se deberá distinguir entre información y opinión. Aunado a ello, los derechos de las audiencias no pueden estar sujetos a códigos de ética emitidos libremente por las empresas del sector. De hecho, la Suprema declaró inconstitucional la reforma del 31 de octubre de 2017 que eliminó regulaciones que habían molestado a la industria y de paso derogó los lineamientos sobre derechos de las audiencias que había dictado en 2016 el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Con la notificación de la sentencia, ahora el Congreso de la Unión contará con 60 días hábiles para derogar la reforma y restablecer todas las atribuciones que le quitó al IFT, amén que quedarán sin efecto los códigos de ética de los concesionarios. Cito, la intención del poder reformador fue precisamente evitar la intervención de los intereses de concesionarios en la definición del estándar de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos de las audiencias, es decir, en los derechos a la libertad de expresión y acceso a la información de las personas dentro del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, afirmó la Corte. Las empresas se habían quejado por la orden del IFT para que cada comunicador expresara claramente al aire cuándo estaba opinando y cuándo informando, por ser casi imposible de aplicar en la práctica. La abrogación que se estudia se violó en perjuicio de la quejosa el principio de progresividad de los derechos humanos, pues se eliminó su facultad de hacer exigible sobre la esfera jurídica de los concesionarios el derecho de las audiencias consistente en que se distinga entre opiniones e información noticiosa, indicó la Corte. Todo informador, en su calidad de intermediario de la programación que difunde, debe cumplir con el deber de que la información divulgada sea, por un lado, veraz y por otro, imparcial, de tal forma que distinga entre las opiniones o juicios de valor de quien informa y el contenido mismo del mensaje informativo o noticioso, dice la sentencia presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara. Bueno, yo la asumo, yo la entiendo como una victoria, pero
pues cada quien tendrá su opinión y creo que mucho nos dará de carnita para el debate y para el diálogo, querida Daniel Cabrera. Sí, pues de que muchos podrán aprovechar esto para hacer las cosas mal y para, ya sabemos que la maldad siempre va a estar y van a buscar las cosas buenas también para su beneficio. Pero si nosotros analizamos la infodemia, es el cáncer que ha aquejido muchísimo a todos los mexicanos por mucho, mucho tiempo. No es cualquier cosa. El hecho de que digamos, ¿no? Que son noticias falsas, desde ahí ya está equivocado, ¿no? Por el hecho de que una noticia no puede ser falsa, es una noticia. Pero se ha tenido que nombrar de cierta forma malamente noticias falsas, que no debemos de seguir haciéndolo porque no está bien, algo que no debería de existir. Entonces, claro que sí hay que hacer la diferencia entre una opinión y una noticia. Y quien den las noticias que no estén acatadas a la realidad, entonces tendrán que pagar, a mí me parece, ya multas o que suceda algo que realmente ya tenga otras consecuencias. Porque de repente esta oposición, pues si ustedes se fijan, se convirtió pues o sea, ellos sabían de todo. Recordemos lo que sucedió con Lili Telles, la mejor de todas las vacunas que acabó siendo la Sputnik, ella dijo que era una porquería, que la estaba comprando el presidente porque era barata y todo eso. Entonces, imagínense eso, imagínense que por una opinión alguien no se hubiera vacunado por escucharla, por creer que es una información verdadera. Entonces, ahorita ya todos se sienten doctos de hablar de todos los temas, entonces sí hay que tener un cuidado, sí hay que hacer una diferencia, porque lamentablemente existen muchos mexicanos que no tienen tiempo de corroborar las noticias, que tal vez llegan cansados a casa, que lo primero que hacen es prender el televisor, poner el YouTube y escuchar. Y a lo mejor es el único tiempo que tienen para escuchar algo y que puede ser, pues, que puede ser mentiras. Esto tiene consecuencias terribles, como enfermedades, inclusive muertes por dar noticias falsas. Yo me acuerdo de una declaración de una chica que había hablado de que la había violado el exnovio por una situación que hubo, una noticia acerca de eso, y le fue súper mal al novio, y bueno, hizo esta chica esta mención tan fuerte que él se suicidó, ¿no? Y como este ejemplo vemos muchos de situaciones como esto, no debe de tratarse como una cosa sin importancia. Yo creo que si nos vamos así a la antigüedad, si nos vamos a la Biblia decía que el profeta que no cumpliera su profecía sería apedreado. Así de dura era en la antigüedad el hecho de que tú hablaras. Si no se cumplió lo que tú profetizaste, ha muerto. Eso decía la Biblia, ¿no? Imagínense, porque esto es algo muy delicado que no debemos de tomarlo a la ligera, ¿no? Entonces, como ahorita todos son expertos, como ahorita son doctos todos en todos los asuntos, ¿no? De vacunas, de medicinas, pues sí hay que hacer la distinción. Hay que hacer la distinción y no permitir que cualquier persona, no porque son diputados, no porque están en un puesto de autoridad, su palabra ya es la ley y definitivamente hay que hacer esta distinción. Y me gustó mucho lo que está haciendo el presidente, de que si sabes de alguna noticia que no tiene que ver con la realidad, entonces ir y exponerla para que los Loret de Mola, los Broso y todas estas personas que no le han tenido ningún respeto a su audiencia, realmente se la piensen y ya no puedan estar hablando así, por hablar, y que haya multas. Yo me voy más allá, que Así haya es. multas. Así es, querida Daniel. De hecho, por esta orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a radio y televisión de distinguir información y opinión, ya están precisamente despotricando algunos en redes sociales. Javier Lozano, el saco de pus, dice: esto es gravísimo, se trata de un golpe brutal a la libertad de expresión y de prensa, obligan a lo imposible e inducen a una mayor injerencia del Estado en los contenidos de la radio y la televisión. Un paso más hacia el autoritarismo. Pobre país, dice Javier Lozano. Vicente Fox, aplica al 100 de manera directa a López. Distinguir información objetiva de su opinión personal. Todos coludos, todos rabones, dice Vicente Fox. Pues yo también quiero escuchar tu opinión, maestro Horacio Franco, en momentos que también veo entrar al sistema a Lina Duarte y la vamos a saludar después de escucharte. No, es que no entienden nada de lo que es un noticiero y un resumen informativo con las noticias presentadas una tras otra de lo que pasó
en gobierno, de lo que pasó en sociedad, de lo que pasó y si quieren deportes, incluyen deportes, ¿no? En lo que pasó en el mundo, información mundial, y después se entra una barra de opinión como la que tú presentas, o sea, en el formato que tú presentas, en los formatos de los noticieros normales, dijéramos, donde se presenta un resumen de noticias y un glosario de todo lo que está pasando, para que la gente esté objetivamente bien informada y después, ahora sí, entra la barra de opinión o entra como tú lo haces, pues, ¿no? O sea, evidentemente es una cuestión además de entender que los formatos actuales de noticieros en México no están en realidad dejando un sello como cualquier noticiero en el mundo. O sea, escucha los noticieros en Estados Unidos, en Israel, en Europa, donde sea, y la mayoría son así, o sea, no son no son opiniones personales de quien comenta y después ya vemos qué otra noticia informa. No, o sea, tienen que ser resúmenes de noticias muy específicos, muy informativos, con la verdad, obviamente, comprometiéndose a decir la verdad de todos los boletines de prensa, de todas las agencias de noticias a las que se consulta, o de las mismas investigaciones, o de los mismos reporteros del mismo medio, obviamente, y después ya pones tu barra de opinión o tus entrevistas, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada de malo, ni tiene nada de raro. Lo que pasa es que aquí se está llegando a tales límites en los medios de comunicación, sobre todo en los abiertos, donde primero dejan en mal y además exponen una infodemia terrible en todos lados, que ya la gente empieza a ya no tener de dónde asirse en cuestión de veracidad de las noticias, en cuestión de opiniones, ¿no? Si vas a ver al canal de Broso, si vas a ver Latinus, bueno, obviamente vas a saber que en ese canal obviamente no están de acuerdo con la 4T y van a entrevistar a pura gente que les conviene. Sin embargo, por ejemplo, tú, Luis Mastillero, o alguno como Ledesma, han tratado de entrevistar a gente, ¿no? Que no está de acuerdo con la 4T, como digo, las líneas de los noticieros son claramente en pro o en contra de la 4T, ahora que hay esta polarización, y sin embargo, pues nunca, es dificilísimo que acepten o que accedan a entrevistarte. Seguramente a ti, Vicente, te ha de haber costado mucho trabajo entrevistar a Lili Telles cuando lo hiciste en su momento, o a quien sea que esté en contra de la 4T, ¿no? Pero obviamente, pues a mí que me entreviste Broso, si quieres, yo le he dado una entrevista a Broso que me parece hace varios años, antes de que cambiara, antes que se fuera, antes de que debrayara en lo que debrayó ahora, ¿no? Y al mismo Loret, y a mí no me da miedo platicar con nadie, o sea, debatir con nadie, pero ellos, tanto ustedes, youtubers, como los astilleros, como los rompevientos, que den primero un resumen de noticias para la gente, que la gente esté informada, que tenga todo el compendio de lo que pasa en la realidad, y después ya viene la cuestión de opinión. Exactamente, así debería ser una división bastante, es una victoria, como tú dices. Claro que es una victoria. Fíjense nada más, Leo, para saludar a Lina Duarte. Esta primera sala encuentra que con la abrogación que se estudia, se violó en perjuicio de la parte quejosa recurrente el principio de progresividad, no regresividad de los derechos humanos, pues eliminó su facultad de hacer exigible sobre la esfera jurídica de los concesionarios el derecho de las audiencias, consistente en que se distinga entre opiniones e información noticiosa, señala la sentencia aprobada que fue elaborada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Añade que los medios electrónicos de comunicación tienen la obligación de que sus contenidos informativos sean veraces e imparciales, distinguiendo claramente las noticias de las opiniones o juicios de valor. Insisto, para mí creo que es una gran victoria, pero déjenme preguntarle a nuestra reina de Xochimilco, a nuestra corresponsal Alina Duarte, quien se integra a esta mesa de diálogo, su opinión ante esta orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, en otras palabras, lo que lean como noticia, pero llevan su sesgo, su opinión, López Dóriga o Loret de Mola, no more, como diría el americano, como diría el gringo, no más. Mi querida Alina Duarte, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues yo definitivamente lo leo al igual que tú como una victoria para las y los mexicanos acostumbrados, sobre todo durante varias décadas, a no cuestionar, a no asumir que las audiencias teníamos derechos ante una ola que se presentaba informativa, pero en realidad era pues más de convencimiento que otra cosa, ¿no? Convencernos de que esas grandes narrativas del poder de las oligarquías, de la burguesía, de los sectores de derecha, de los grupos, ¿no? En el poder eran únicas y no podíamos, ¿no? Eran incuestionables. Yo creo que aquí lo hemos dejado claros, al menos las posturas que hemos tenido aquí pasan por asumir que el periodismo no necesariamente cumple a cabalidad o en muy pocas ocasiones con este principio de neutralidad y objetividad. Y no es porque no queramos, sino porque estamos metidos en una dinámica donde las diferentes variables económicas, sociales, nos impactan directamente y transmitimos e informamos a partir de esos sesgos que no necesariamente tenemos que poner sobre la mesa, pero es evidente que pues la clase trabajadora no necesariamente va a salir en defensa de los intereses de Azcárraga, de Salinas Pliego, de Carlos Slim, va a tener ese dejo, ¿no? De cómo nos hemos construido como personas, como individualidad. Lo que sí podemos hacer es justificar esas opiniones, es justificar esa información con datos duros. Sin embargo, pues hay gente, ¿no? A través de los medios corporativos, estos medios tradicionales, que han tratado de vendernos la idea de justamente como Loret, como Broso, ¿no? Como el teacher, que nos han tratado de insistir en múltiples ocasiones de que lo que ellos y ellas dicen es la verdad. Yo la verdad, justamente en ese sentido, creo que estos espacios, Vicente, que se presentan como mesas de opinión, mesas de análisis, en donde tú vas e incluso citas la fuente de donde estás leyendo la nota, en donde se están recuperando pues documentos, se está recuperando información muy específica y después se procede con la opinión. Obviamente estos espacios no se van a ver afectados, se van a ver afectados justamente estos medios tradicionales, estos opinólogos a sueldo que nos dicen que son reporteras y grandes periodistas, pero que nunca se les había cuestionado por qué lo decían o desde dónde lo decían. Yo lo celebro infinitamente, ¿no? El saber diferenciar entre opinión y la información, aunque claramente hay información que pues de por sí se presenta, ¿no? Ya digamos con un sesgo de decir esto va a tener un efecto dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Hay información que en sí misma es profundamente revolucionaria simplemente por aparecer en los titulares, por aparecer en los espacios, pero yo creo que evidentemente de ese lado van a salir las críticas y las quejas, ¿no? De los Lozano, de estos medios que le habían hecho el juego o que eran la derecha en los medios de comunicación, así que veremos seguramente más reacciones en estos días. Para mí, lo digo con mucho cariño y con mucha humildad, para mí es una victoria de la frase de batalla de Sin Censura. No nos crea ni a nosotros a ojos cerrados. Adiós a las verdades absolutas. Con esta orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso deberían de tener un poquito de vergüenza algunos y decir, este segmento que usted va a ver o escuchar, o este programa, es un programa pagado, pero no lo van a hacer porque no tienen pantalones, pero deberían. Pero qué bueno que hoy estemos en la antesala, espero, de mejores medios de comunicación, de más y mejores contenidos. Estas son las noticias, estas son las opiniones. Ojalá, ojalá. Y ya que estamos centrados en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Deniel Horacio Alina, déjenme también señalar esto que me parece relevante, importante, trascendental. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publica en el Diario Oficial de la Federación sentencia que declara inconstitucional la criminalización del aborto. La Suprema se pronunció por primera vez por el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Federación la sentencia que declaró inconstitucional la criminalización del aborto en México y se pronunció a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo sin enfrentar consecuencias penales. Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre del 2021 el máximo tribunal declaró la invalidez
del artículo 196 del Código Penal de Coahuila, el cual establecía una pena de 1 a 3 años de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir. La sentencia emitida por la Corte fijó jurisprudencia, por lo cual todos los jueces de México, tanto federales como locales, están obligados a que al resolver casos futuros consideren que son inconstitucionales las normas penales de los estados que criminalicen el aborto de manera absoluta. Mi querida Daniel, ¿tu opinión? Pues esto es una muy, muy buena noticia. Yo creo que ya estamos saliendo de estos gobiernos que vivimos donde no permitían opinar, donde solamente lo que ellos decían era lo que se hacía, porque nosotros en realidad sí vivíamos una dictadura antes, que nos la pintaban de otra forma, es diferente, pero vivíamos una dictadura y además un autoritarismo terrible. Y bueno, ya estamos en esta nueva era donde ya las cosas están cambiando. Esto es una muestra más y es una muestra más de que se han equivocado en todo lo que le han hablado de nuestro presidente, de todo lo que tiene que ver con la 4T. Esta es una muestra más de que se han equivocado. No es como lo han dicho, no es por lo cual se han gastado millones y millones los empresarios de hacerle esta mala fama al gobierno. Yo, a pesar de que yo estoy en contra del aborto, porque yo no aborté, cuando todo el mundo me decía, estás en tu mejor momento, aborta, yo no lo hice, estoy en contra de la penalización del aborto. También creo que si vas a prohibir, tienes que tener todos los recursos para poder hacerlo. Y como no hay una forma de ayuda en realidad de sacar de un problema a una mujer que se encuentre así, no puedes prohibir, a mí me parece. Creo que el siguiente paso para mí sería documentar en cuanto a la protección también hacia la mujer, las consecuencias que puede tener ella, que vean los casos, porque se han dado muchos casos de depresión después de aborto, otras que para nada, mujeres que no les afecta lo más mínimo, pero no sabemos cómo podemos reaccionar, como también protección ¿cómo se dice? Pues al feto. Entonces, creo que tiene que ver mucho con el debate, pero ahorita nos debemos de tratar como personas adultas, que cada persona va a tomar la responsabilidad de sus actos. Y eso es algo en lo que no podíamos avanzar y que no hemos entendido y nos falta el tema de las drogas. También a mí me gustaría de verdad que nos trataran como adultos, a toda la humanidad, y también dejárselo eso a la población y no prohibir. Para mí la prohibición genera la acción. Siempre que tú prohíbas algo, te están estimulando para que hagas eso precisamente, ¿no? O sea, ¿cuántas veces te dicen, puedes comer esto, menos esto porque estás a dieta? Y eso es lo que se te va a antojar, ¿no? Entonces, para mí esto es un avance de tratarnos como adultos, de que cada quien tome las decisiones y que cada quien se responsabilice de sus actos. La penalización a mí me parecía horrenda, espantosa, y me da muchísimo gusto que esto se haya acabado y esperemos que sigamos así, pero más documentación, necesitamos documentarnos más, necesitamos ver todo, leer de todo, para realmente cuando tomemos una decisión, la hagamos con toda la conciencia del mundo, ¿no? También te escucho a ti, querido Horacio, ante esta publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Diario Oficial de la Federación en torno al aborto, no a la criminalización en nuestro país, y que decida cada quien, cada persona gestante, cada mujer sobre su cuerpo. Es un paso agigantado. Ahora sí se está demostrando que Saldívar, Lelo de la Rea y la Corte están ahora sí trabajando. Están trabajando a pasos agigantados y a una velocidad con estas cosas que anunciaste hoy, que anunciaron hoy, ¿no? La Suprema, que nos dijiste, que nos hizo favor de decirnos, a pasos más agigantados y mucho más rápidos que la Fiscalía de Gertz Manero, ¿no? Así que bravo por la justicia en México, bravo por la cuestión, aunque no estén de acuerdo, aquí estoy leyendo el chat que qué mal que le den esos derechos a quienes matan a sus hijos, etcétera, etcétera. Aquí no es una cuestión, no es una cuestión moral, no es una cuestión religiosa, no tiene nada que ver con las creencias de cada quien, tiene que ver con la seguridad para las mujeres, la integridad a que se le da a la mujer de decidir por su propio cuerpo, sobre su propio cuerpo, y la protección que se le da también
a los niños no deseados que van a nacer en este mundo. Entiéndanlo. No es una cuestión de Dios. Aquí la cuestión no es una cuestión moral, es una cuestión de que si te violaron como mujer y vas a tener un hijo no deseado, y aparte te van a meter a la cárcel por tratar de abortar, por intentar abortar o lo que sea, y vas a dejar ese hijo no deseado aparte sin madre. Es un círculo vicioso que la gente no entiende en ese sentido. La gente religiosa no entiende que eso no tiene nada que ver con la religión y con las creencias de cada quien. O sea, además a ninguna mujer, por favor, a ninguna mujer le gusta abortar, ¿no? A las mujeres que abortan, y me consta porque lo he visto, ¿no? Sufren mucho, es terrible abortar, es un dolor enorme, es una cuestión espantosa, pero si te viola un imbécil desgraciado maldito, si te viola y aparte tienes que tener ese hijo, porque si no te meten a la cárcel y ves al hijo, tienes que lidiar con ese recuerdo dolorosísimo de que te violaron, hombre, por favor, o sea que no, o sea, es que no puedo con esto, en verdad, ¿no? Y qué bueno, por fin, por primera vez en la vida, estoy verdaderamente muy agradecido porque se voltea a ver a los derechos de todas las mujeres que tienen que abortar por muchas cuestiones y porque finalmente es mejor no tener un hijo que ya esté gestado en el periodo que la ley lo diga, ¿no? Con los meses que la ley lo diga para poder abortar, es mejor no tenerlo que tener un hijo no deseado que después probablemente lo vas a botar, te va a amargar la vida y no le vas a dar el amor y el cariño. No hay un problema para mí más grande en México en la cuestión de la familia que en México se tienen hijos e hijos e hijos, millones de hijos se han tenido, no planeados, no deseados y por lo tanto no amados, ¿no? O que les cuesta mucho trabajo a los papás realmente educarlos porque no están preparados para ser padres y mucho menos pues una mujer a la cual violaron y a la cual no quiere tener en ese momento un hijo. O alguna estupidez también de algún estudiante de secundaria que de repente la riega y la caga, pues es que esa gente no está preparada para tener hijos. O sea, ¿cómo puede ser responsable una niña de 15 años o de 14 años para tener hijos, ¿no? Y a fuerza lo tiene que tener, porque si no lo meten, la meten a mujer porque es pecado de Dios. Bueno, yo que soy ateo y no tengo ningún reparo en decirlo, no me importa la cuestión moral. Lo que me importa es, primero, el derecho de la mujer a decidir y en segundo, el derecho de que todos los seres humanos tienen que estar aquí en este mundo deseados y planeados y no estigmatizados por la misma madre por ser producto de una violación o por ser producto de algo que no desean ni el padre ni la madre, ¿no? Pues yo lo leo como que no se debe de criminalizar a una mujer por decidir sobre su cuerpo, que sobre su cuerpo, sobre el cuerpo de la mujer decida ella misma y no un juez, no un legislador. Así lo entiendo yo. Mi querida Lina Duarte, te escucho también aquí en Sin Censura. Pues primero, antes que nada, reiterar, Vicente, que a pesar de que estos debates no necesariamente son muy populares dentro de la audiencia, te sigues animando a ponerlos sobre la mesa y de verdad lo agradezco mucho porque dentro de otros espacios lo único que recibimos muchas mujeres al momento de hablar del aborto es estigmatización, es rechazo, es criminalización. La demanda histórica del movimiento feminista no tiene que ver solo con abortar, que a eso se relegan muchos de los medios de comunicación o sobre todo discursos súper conservadores o fomentados desde la iglesia. La consigna feminista con la cual miles de mujeres alrededor del mundo han salido a marchar es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Dentro de este debate fundamentalmente hay un tema de clase, hay un tema de género, hay un tema también de racismo institucional. Las mujeres que mueren justamente son mujeres pobres, son mujeres indígenas, porque las mujeres blancas, mujeres ricas, mujeres de altos estratos sociales nunca se han tenido que cuestionar si van a abortar o no. Ellas tienen muchas veces estos mecanismos de poder irse a otro país, de poder ir a clínicas privadas, ¿no? Fuese legal o no, y de acceder a este tipo de prácticas. El problema es de esas mujeres que son abusadas, esas mujeres indígenas, esas niñas, esas adolescentes alrededor del país que son abusadas dentro de sus propios hogares, que no tienen educación sexual, que no tienen anticonceptivos. Esas son las mujeres por las cuales estamos abogando, esas mujeres que mueren en la clandestinidad al practicarse abortos que no necesariamente son seguros. Entonces yo creo que esto es más profundo de lo que realmente parece, nada más como
si fuese un juego, ¿no? Y es como, creo que ahí coincido con Horacio, es profundamente traumático para muchas de estas mujeres que practican el aborto. No es un fin de semana en la playa, están metiéndose en dinámicas de alteración de su propio cuerpo, están poniéndose en riesgo, no es que lo tomen como juego, y ese es un discurso que muchas personas muy conservadoras han optado, ¿no? El hecho de que, ay, pues, ¿para qué no se cuidan? Hay muchísimas razones para llegar a eso, y cuando digo que es una cuestión profundamente de género, hablo también de que no se debate en la misma magnitud la responsabilidad de quienes tienen que ser padres, ¿no? No se habla de la responsabilidad de los hombres que no pagan pensiones, que no se hacen responsables de sus hijos, y se enfoca la crítica, el estigma en torno a la mujer. Entonces, yo celebro mucho que hoy tengamos un país en donde, que quede claro, no se está obligando a las mujeres a abortar, se está abriendo la posibilidad de que menos mujeres pobres, menos mujeres racializadas, menos mujeres de los sectores históricamente más vulnerables de este país tengan acceso a seguir decidiendo sobre su cuerpo, que no se les imponga, y que tanto institucionalmente, ¿no?, el Estado mexicano no sea un obstáculo para esto. Entonces, yo lo celebro bastante, y qué bueno, de nuevo, Vicente, que sigamos poniendo estos debates sobre la mesa. Claro que sí, querida Alina, y voy a pedirle al equipo de producción que me prepare por lo menos los últimos 3 videos que les he enviado, porque se está poniendo bueno el debate en el Parlamento abierto de la reforma eléctrica. Están dándose hasta con la cubeta, y bueno, quiero rescatar algunas cosas antes de despedir esta mesa de diálogo. Daniel, Horacio, Alina. Bueno, por cierto, déjenme proponerles algunos temas, porque ha estado muy cargada la mesa con temas relevantes, importantes para este país. Déjenme poner sobre la mesa esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mensaje es para el INE, pero yo creo que también deberíamos de asumir este mensaje para todos los odiadores de López Obrador. El presidente señala en la mañanera hoy que su presidencia gasta 3,000 millones de pesos menos que lo que gastó en el último año Enrique Peña Nieto. ¿Cómo no van a poder ahorrar?, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. 3,000 millones de pesos menos lo que se gastó el año pasado, 2021, en comparación a lo que se gastó Enrique Peña Nieto en su último año. Y todavía hay cínicos que dicen que esto es igual, que no, nada ha cambiado. Pues solamente los que quieren que regrese el PAN o el PRI al poder, Daniel, no ven lo que no quieren ver. Así es, y me dio mucha risa que, imagínate, el gobierno les pide austeridad. ¿Y qué hace el INE? Pues gastar en un muñeco animado ahí al chipotle, que bueno, esto lo vemos así, pero esto genera mucho gasto, porque ahí, para que vean, ese personaje tuvo que unirse mínimo una mesa donde se pusieron a pensar, a ver, ¿qué hacemos? ¿Con qué se puede identificar el pueblo? Ah, pues con un chile así de creativo, y luego pusieron un chile que está enojado. Entonces, o sea, como que yo no sé a quién consultaron para hacer esto, pero la verdad que se pusieron a gastar más, hicieron lo contrario. ¿Saben? Esto es muy caro. Yo les platico así rapidísimo. Yo sé hacer animación, ahí tengo un canal que por eso aprovecho el comercial para decirles, se llama Musi y Melo, es música para niños, y yo hice todo lo que está ahí en ese canal, todo lo que se ve y se escucha lo hice yo, y es muy difícil hacer animación y es muy caro, a eso voy, porque yo cuando coticé era caro, o sea, era así, hagan de cuenta que le pagas como a los diseñadores, a los que se meten al programa de edición, como 500 pesos la hora, y te dicen, uy, por hacer una cosa así de un minuto, se van a tardar no sé qué, y yo dije, ay, no, era demasiado, por eso me puse yo a aprender. Entonces están gastando más en cosas que no sirven para nada, y esto es una muestra que piensan que el pueblo es tonto, ¿no? Porque vas a decir, como es un chile, sí me voy a identificar. Entonces dicen que no, que lo que pasa es que ellos promueven la participación ciudadana y que por eso gastan más. Por favor, la gente no es tonta. Además, recordemos que Lorenzo Córdoba tuvo una denuncia de los migrantes, una denuncia por 1,000 millones de pesos, donde él se supone iba a promover el voto migrante, y por eso pidió un presupuesto de 1,000 millones de pesos, que no se nos olvide eso,
¿Y qué fue a hacer? Turismo electoral. Y acuérdense que él contrató una empresa española donde uno de los socios de esa empresa española es más bien Hildebrando Zavala, el hermano de Margarita Zavala. Y esa lana se la embolsaron, se fueron a hacer turismo electoral a Estados Unidos y no hicieron esta promoción tan fue así que la gente no votó, fue un fracaso esa campaña y por favor, o sea, realmente se están haciendo tontos. Es increíble lo que está pasando con el INE. Es un tema que decimos, ¿cómo es posible que esto continúe como niños chiquitos que tenga que ir al tribunal a decirles, obedece, haz tu trabajo, ¿no? Un organismo que se supone que debe de ser a favor de la democracia y a favor del pueblo, y es totalmente lo contrario. Es un organismo que en realidad es como un partido político, pero es un partido político que estás usando los impuestos de los mexicanos, nuestro dinero, para golpetear al presidente, para interponerse en todas las acciones que está llevando a cabo el presidente, y que es un organismo que está en contra del pueblo, un organismo que está en contra de la democracia y que además no cumple con la Constitución porque no están ganando menos que el presidente. Entonces, la verdad es que esto es una burla, todo lo que están haciendo, que se les tenga que tratar como niños chiquitos o más bien como dioses, porque los tipos, o sea, se sienten que no les puedes dar órdenes. Entonces, yo creo que ya basta, de verdad que, como bien lo ha dicho el secretario, el director de la Cámara, no tiene nada que ver con el INE del pueblo. Este es el INE de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. No tiene que ver con el pueblo, porque el pueblo no le pagan todo, no tiene seguros, no tienen, no les dan gastos de gasolina, ni de restaurantes, ni de viáticos, ni hasta para los animales, ni ropa deportiva. O sea, eso no se los dan a los empleados del INE, se los dan a unos cuantos consejeros que tienen 12 asesores más o menos cada uno, que es un gasto exagerado. Ahí claramente el gobierno dijo, nos estamos poniendo nosotros de ejemplo, porque estamos hablando de que el gobierno ha tenido un ahorro del 75% menos, de 3.600 millones a 600 millones. Se están poniendo el ejemplo en base a lo que ellos están haciendo, no en base a algo que se les está ocurriendo, algo que ellos están demostrando con sus actos. De esta austeridad que empezó ya desde el 2019 y que han pasado 3 años, y que el INE pues todavía no le cae el 20, ¿no? Entonces, la verdad es que ya no tienen para dónde hacerse, lo único que han hecho es exponerse y gastar más con este mugre chile que la verdad que lo único que nos ha causado es mucha risa. Al que parece que ningún chile le embona, si me permiten la expresión, es a Gabriel Cuadri, ya que estamos hablando precisamente de el ahorro de 3,000 millones de pesos con la austeridad en la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que también en algún momento se anime el presidente a acabar con el presupuesto de publicidad oficial para medios de comunicación. Ese es un sueño guajiro mío. Dice Gabriel Cuadri, el diputado federal del PAN, López, ignorante pueblerino, que siempre ha vivido del presupuesto, de extorsiones y de tranzas. Critica a expresidentes honorables y profesionales que trabajan para ganarse la vida en espacios donde tienen conocimientos y experiencia. Cinismo, dice Gabriel Cuadri, Horacio. Sí, a este hombre ya no hay que ponerle atención porque está verdaderamente... Mira, una persona que dice que nos debemos deshacer, que México se debe deshacer de Oaxaca, Chiapas y Guerrero para que progrese. Una persona que pone en entredicho derechos humanos de las personas trans cuando se las da de intelectual y de libre pensador, o sea, una persona que apoya la tauromaquia con estas características, ¿no? Una persona que está diciendo esto, o sea, ya ni hay que tomarlo en cuenta. Mira, a mí me dio tanto gusto cuando lo patean, así le dan su patada en el trasero en el programa de CNN la semana pasada, o no sé si fue esta semana, pero bueno, en verdad, a este señor es un psicópata y además tonto. Cuando lo ves hablar así, cuando lo oyes hablar y cuando lo escuchas, lo escuchas debatir además sobre la cuestión energética, ¿no? De veras, en verdad,
dices, bueno, pobre hombre, es para dar pena, y más pena me da la gente que en Coyoacán votó por él. Nada más yo digo esto, o sea, podrá decir lo que quiera y va a seguir vociferando estupideces y sandeces, ¿no? Ahora sí que, pues hay que aguantarlo estos años que esté de diputado, pero sí valdría la pena hacerle un juicio político por todas estas cuestiones, en verdad tan miserables y tan mezquinas, tan mira, ya él ya rebasa mucho lo que dice Einstein, que hay dos cosas infinitas, ¿no? El universo y la estupidez humana. Y con Cuadri, o sea, va más allá, ¿eh? O sea, él sí va más allá del Big Bang y de todo lo que de todos los cúmulos de galaxias y todas el cosmos visible y no visible, y etcétera, etcétera. O sea, es en verdad, yo ya no sé ni qué decir. O sea, no nos merecería, no me merece ni tantita consideración este hombre, en verdad, por todo lo que ha hecho. Y sobre todo, sí, en verdad es muy de juicio político lo que hizo con esta discriminación hacia las personas trans, con este dejo de veras de un macho traumado, de una persona sin preparación y sobre todo de una gente que si algo de inteligencia le quedaría, sería nada más para querer hacer escándalo y querer estar en el ojo del huracán, pero yo creo que en verdad no me merece la pena ni considerarlo. Es que está bien, con mucho respeto lo voy a decir, lo digo yo, asumo yo la responsabilidad, está bien pendejo. Estamos precisamente informando que el presidente se ha ahorrado en su austeridad 3,000 millones de pesos y lo llama ignorante pueblerino que siempre ha vivido del presupuesto. Y más, defiende a los expresidentes, critica a expresidentes honorables y profesionales que trabajan para ganarse la vida en espacios donde tienen conocimientos y experiencia. No, pues apaguemos las luces, los micrófonos, las cámaras y vamos a dedicarnos a otra cosa, porque de acuerdo a Cuadri, los expresidentes, pobrecitos, no, son honorables. ¡Qué barbaridad! ¿Con qué cara, Lina Duarte, tú criticas a un Felipe Calderón que nos dejó bañados en sangre y que ahora defiende los intereses de Iberdrola? ¿Cómo se te ocurre, Horacio Franco, estar en contra de una estatua para Cedillo? El señor sabe por qué nos clavó el Fobaproa por varias generaciones. No se te ocurra, Daniel, criticar a Vicente Fox. Es honorable, muy inteligente, Pero bueno, el punto era que este gobierno no es como los otros, querida Lina. 3,000 millones de pesos menos gasta el presidente en 2021 comparado al 2018. Que alguien me explique cómo es que gastaban tanto en la oficina de presidencia. Mira, Vicente, son muchas las aparentes contradicciones, ¿no? Que se pueden poner a debate. El tema de los recursos, eso también yo creo que hay que dejarlo muy, muy claro. Yo soy partícipe de la idea de la austeridad republicana, a pesar de que también soy muy crítica de todos estos nuevos funcionarias, ¿no? Que piensan como si fuesen de la gran burguesía, como si fuesen de otros sexenios, ¿no? Y derrochan eso poco, mucho que les llega del erario público. Pero también hay que pensar que esta austeridad republicana al final de cuentas ha sido un reajuste muy necesario y sobre todo en términos de la pandemia para poder establecer una gobernabilidad dentro de este país y priorizar lo que incluso se propuso desde este plan de nación establecido por López Obrador desde un inicio, desde la campaña, desde hace muchísimos años se ha venido manejando el tema de la austeridad republicana, el tema de los sueldos, el tema de los derroches. Yo creo que ese ajuste y a mitad de
una pandemia, el tan criticado en ese momento cuando dijo como anillo al dedo, ¿no? Porque se ha priorizado el sector salud en medio de la pandemia y pareciera una obviedad, pero al final otros gobiernos alrededor del mundo no lo hicieron. Sin embargo, yo sí creo que llega un momento en donde podría complicar el funcionamiento de algunas administraciones. Yo no descarto que sea necesario este reajuste, como tiene que ser un reajuste sumamente inmediato en el tema del Instituto Nacional Electoral, pero también pensar el INE como este gran aparato, ¿no? Que tiene varias funciones, y no quiero escucharme como ese chipotle, ¿no? Que ahora lanzó el INE. Sin embargo, si algo coincido es que se trata de uno de los países con mayor población, con mayor densidad territorial, con mayor, retos también dentro de la región, al igual que en Brasil, que son, bueno, en Brasil hay mucha más población que en México, así el triple. Entonces, pensar que el dinero también no es sinónimo de derroche, sino de cómo se implementa. Y ahí es algo, creo que no se pone tanto a debate como al menos a mí me gustaría, el pensar que también hay que cambiar las dinámicas culturales, ideológicas de los funcionarios que conforman la llamada cuarta transformación, porque así pudieran ganar 100 pesos o pudieran ganar 2 millones, el tema se hace creer que es una imposición gubernamental cuando en realidad tendría que ser una lógica de concientización dentro de los funcionarios, dentro del aparato estatal, para mejorar el bienestar público, el cómo repartir bien los recursos del gobierno, los recursos del Estado mexicano para que funcione de mejor manera. Yo creo que ahí hace falta mucha más formación política, mucho más concientización dentro de, sobre todo de quienes ocupan el aparato gubernamental, para que esto en un futuro no sea usado incluso también por algunos funcionarios, como hay que quitar dinero y dinero y dinero y de repente desaparecer algunas instituciones, desaparecer programas que sean necesarios. Hay que pensar en cómo esto se implementa de una manera totalmente que beneficie a las mayorías, que beneficie, sobre todo yo ahí coincido, ¿no? Que por el bienestar de todos, primero los pobres, las y los históricamente excluidos de México durante décadas, no solamente durante años, sino sistemáticamente, los pueblos originarios, las mujeres indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, y dejar que bien claro, ¿no? Este tema de la concientización, porque si no aparecen estos neofascistas, ¿no? Como Gabriel Cuadri, que logran mermar en la conciencia de cierto sector medio, de cierto sector poblacional desesperado por no entender las dinámicas del gobierno, por qué el gobierno toma estas decisiones, y entonces les hace sentido Gabriel Cuadri. Es lamentable de verdad ver que este personaje llegó por la vía de los votos, no es una imposición, llegó de la manera más democrática, ¿no? En este país, y eso es muy lamentable porque eso implica que no solamente es este loco diciendo, propagando discursos de odio, misóginos, clasistas, sino que hay un sector que le respalda, y a eso realmente hay que tener cuidado, hay que tener todas las alertas puestas en estos sectores de la población que al no tener una conciencia de clase, una perspectiva de género, una lógica antirracista, etcétera, etcétera, terminan votando por este tipo de personajes totalmente fascistas. Claro que sí, mi querida Lina, cerremos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, querida. Muchísimas gracias, Vicente. Pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter, @AlinaDuarte_, en Instagram, _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube, que prometo ya estaré subiendo más contenidos este año. Y pues un saludo también a Daniel, a Horacio, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Claro que sí, gracias, Alina, gracias a nuestra querida reina de Xochimilco por entrarle a la mesa de diálogo. Querida Daniel Cabrera, ¿en dónde te apoyan a ti? Apóyenme en mi YouTube, Daniel Cabrera sin la vocal A entre la D y la N. Saludo aquí a Horacio, a Lina, a la audiencia. Todavía están a tiempo de poner el like y compartir. Y muchísimas gracias por permitirme estar contigo, Vicente. El gusto, el honor es de nosotros aquí en Sin Censura, querida Daniel Cabrera. Maestro Horacio Franco, cerramos contigo. Muchas gracias. Me dio muchísima pena no haber contestado directamente tus preguntas, pero es tal el coraje que me da este señor, está la repulsión que me da Gabriel Cuadri, que yo lo único que quería decir también es que sí estoy orgulloso que López Obrador
ponga los puntos sobre las IES y se pongan como ejemplo, porque sí es un ejemplo a seguir. Y claro, este imberbe, este pelmazo imberbe de Cuadri que saca estas cosas, dices, no, en verdad no tiene vergüenza. Pero bueno, mis redes sociales son Horacio Franco en Twitter y en Facebook e Instagram, Horacio Franco Flautista. Claro que sí, querido maestro. Un abrazo, querida Daniel, querida Lina. Nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Que descansen. Gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.